Muy buenos días, amados hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este domingo 22 de marzo del año 2020. Gracias le damos a Dios por permitirnos estar con ustedes en esta mañana. Soy el pastor Luis Enrique Pérez Díaz y en esta mañana estoy compartiendo la palabra del Señor desde casa para cumplir las normas de las autoridades de salud. No podemos salir de casa y en esta mañana estamos aquí en familia. Me acompaña mi hija María Claudia. Hola. Y también me acompaña mi hija María Luisa. Hola. Mi esposa Claudia es la que está haciendo la grabación. De parte de toda la familia, un saludo cordial. Y quiero en esta mañana compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sea el Señor bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra leída. Amén. En esta mañana quiero compartir el tema aprendiendo del pasado para enfrentar nuestro presente y nuestro futuro. Es importante entender, amados hermanos, que las reglas de juego están cambiando y Dios tiene un propósito y un plan concreto para su iglesia, pues su obra en la tierra no se detiene. Y la Biblia dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Analizando la historia contemporánea, nos podemos dar cuenta que por lo menos cada 10 años ocurre algo que genera cambios profundos en el mundo. Para recordar y hacer memoria en esta mañana, quiero por lo menos señalar algunos eventos que han marcado la historia del mundo, la historia de Colombia, pero también la historia del corregimiento de Pueblo Bello, Turbo, Colombia, desde donde hoy estamos compartiendo la palabra de Dios por este medio. Y en este hermoso corregimiento donde la Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz ha tenido que forjar su historia, una historia que se escribe por cerca de 40 años, en donde han habido algunos sucesos y eventos del pasado que han marcado la historia de esta iglesia presbiteriana, que otra vez repito, ha tenido que forjar su historia entre el dolor, la tristeza, la violencia, la muerte, pero también en medio de todo esto ha forjado su historia en la misericordia y en la gracia del Señor. En primer lugar, hacemos memoria acerca de la violencia que padeció nuestro país en los años 80 y 90, donde la iglesia en el corregimiento de Pueblo Bello, el 14 de enero de 1990, perdió alrededor de 11 creyentes como consecuencia de la violencia. En ese acto donde 43 personas fueron llevadas en contra de su voluntad y desaparecidas hasta el día de hoy. Esta historia marca en los años 90 el antes y el después de la historia de la iglesia. Y desde esa época hemos tenido que luchar contra circunstancias que
nos conducen a nosotros a desarrollar nuestra fe y nuestra creencia más firmemente en Dios y en su palabra. Así como en el pasado hemos tenido que enfrentar crisis por causa de la violencia, como estos hechos que estamos mencionando, hoy por hoy es un tiempo también para nosotros meditar y analizar acerca de lo que Dios permite y quiere de cada uno de nosotros en lo personal, pero también lo que Dios permite y quiere como iglesia, como congregación. Por lo menos cada 10 años en la historia reciente están ocurriendo eventos como el que estamos viendo en la actualidad, eventos que generan cambios profundos en el mundo, en la iglesia, en la sociedad. Ya hemos mencionado un evento que marcó la historia de la iglesia, pero que a pesar de la crisis, a pesar del miedo, a pesar de la desesperanza que pueden causar estos eventos, es importante recordar que Dios está con nosotros, que el Señor no nos ha dejado solos. Él ha prometido en su palabra estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, después de los años 90, llega el año 2000. Y quizás podemos recordar que a la llegada del año 2000 hubo un avivamiento en la iglesia, puesto que muchas personas esperaban que al cumplirse el segundo milenio, algo extraordinario podría pasar en la sociedad y en el mundo. Por eso veíamos que muchas personas corrían buscando refugio en las iglesias, buscando refugio en el Evangelio. Sin embargo, llegó el año 2000 y no aconteció nada extraordinario que marcara la historia para recordar. Solo recuerdo que después del año 2000 la gente comenzó a abandonar nuevamente la fe, la iglesia. Muchos volvieron atrás y la iglesia comenzó a enfrentar una crisis espiritual por la asistencia, por la manera como se desarrollan desde la época del año 2000 las actividades en cada una de las iglesias. Sin embargo, el 11 de septiembre del año 2001, la historia de la humanidad fue sacudida por el desplome de las Torres Gemelas en la mañana de ese 11 de septiembre del año 2001. Uno de los edificios más reconocidos en la civilización occidental. Se dice que allí murieron alrededor de 2.996 personas y más de 6.000 resultaron heridas. Las pérdidas económicas superaron los 135.000 millones de dólares. Desde esa época el mundo ha hecho énfasis entonces en la seguridad, pero también en la crisis económica más grande que haya enfrentado la historia contemporánea. Esta crisis económica y de seguridad ha traído cambios sustanciales en la sociedad contemporánea desde el año 2001. Es por ello que los gobiernos invierten más y más millones y millones por establecer la soberanía de un Estado más seguro. Sin embargo, desde entonces la zozobra y el miedo genera pánico en las sociedades en el mundo, porque cada periodo de tiempo se manifiestan actos violentos
actos de terrorismo, hasta el punto que se habla de una sociedad violenta. Es importante para nosotros tener en cuenta todo esto para poder enfrentar nuestro presente. En tercer lugar, quiero mencionar un evento que marcó la historia también en el corregimiento de Pueblo Bello en el año 2010, más exactamente en el mes de diciembre. Por esa época, nuestro país enfrentaba un fuerte invierno que generó grandes inundaciones, grandes catástrofes a nivel regional y a nivel nacional. En esa época, la comunidad de Pueblo Bello y la iglesia presbiteriana Príncipe de Paz de Pueblo Bello fueron damnificados por una avalancha que damnificó más del 90% de la población, generando pánico, generando múltiples problemas de índole social y económico. Y en medio de toda esta situación estuvo la iglesia enfrentando la crisis, enfrentando el problema. Y gracias al Señor, hoy, 10 años después, en el año 2020, podemos decir que la iglesia también, como en las otras ocasiones, logró superar esta crisis generada por la ola invernal, que dejó muchas familias en crisis económica, dejó muchas familias sin absolutamente nada. A esto también le podemos agregar el tsunami que golpeó duramente a Japón en el año 2012, donde el total de muertes y desaparecidos fue de más de 22,000 personas. Desafió de una manera extraordinaria la seguridad de esta nación que se considera una potencia tecnológica. Hoy, 10 años después, nos encontramos al inicio del año 2020 y nuevamente tenemos que enfrentar una gran crisis a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional y quizás a nivel local. El coronavirus, o también conocido como COVID-19, y todas las noticias que nosotros ya sabemos, amenaza en la actualidad la salud de la población, la economía mundial, generando pánico, generando medidas que hoy nos tienen a cada uno de nosotros en casa, restringido. Los gobiernos han tenido que establecer medidas drásticas para poder prevenir la propagación de este virus que amenaza entre el 1 y el 3% de la población mundial con muertes. Mientras queda al descubierto entonces que estamos en medio una vez más de una sociedad vulnerable, una sociedad que tiene dos opciones: o entrar en el caos o buscar soluciones a través de la palabra del Señor. Y es por ello que hoy tenemos esta palabra donde el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, sobre todo los versículos 12 al 14, nos hace una invitación para proseguir hacia la meta. Y en ese proceder hacia la meta, el apóstol nos invita a dos cosas. En el versículo 13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando
ciertamente lo que queda atrás. Para poder olvidar lo que queda atrás hay que recordar nuestro pasado. Amados hermanos, hoy les he hablado acerca de diferentes circunstancias que hemos vivido en el pasado, las cuales nos hemos logrado sobreponer con éxito. Si hemos de recordar el pasado es para mirar de qué manera todas estas experiencias vividas por causa de la violencia, por causa de desastres naturales, por causa de crisis económica, cómo todas estas circunstancias nos han ayudado a ser más fuertes en el Señor. Hoy es el día de mirar hacia atrás, mirar nuestro pasado, para poder evaluar qué cosa hicimos bien en el pasado, cómo enfrentamos el pasado, cómo enfrentamos las crisis y los desafíos que quedaron registrados en nuestras memorias, en nuestra mente. Pero no podemos quedarnos allí en el pasado, porque la palabra de Dios nos invita a través de este texto a olvidar ciertamente lo que queda atrás. Pero en segundo lugar dice que también nos invita a extendernos a lo que está adelante, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y allí es importante entonces para nosotros podernos extender a lo que está adelante. Necesitamos evaluar también nuestro presente. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos enfrentando una crisis mundial, pero no puede generar pánico en la vida de nosotros. No podemos quedarnos en el miedo, porque Dios siempre tiene el control. Dios está con nosotros, hermanos. No podemos dudar de eso, que Dios es quien tiene el control de nuestra vida, de todo lo que acontece en el mundo, de todo lo que pasa en nuestro entorno, pero tenemos que proseguir hacia la meta. Es cierto que un día como hoy no pudimos llegar al templo a congregarnos como iglesia del Señor, pero recordemos que hasta el siglo IV en la historia de la iglesia no se reunió en templos, se reunía en las casas, la iglesia de la casa. Hoy volvemos a la iglesia de la casa, y mi invitación en esta mañana es para que prosigamos a la meta, para que no nos quedemos en el camino, para que nuestra fe no mengue, sino que vaya cada día en aumento. Dios necesita esos hombres y mujeres valientes, así como el apóstol Pablo nos deja su experiencia. Cuántas cosas él declaró como pérdida con tal de ganar a Cristo. Esa es la fe que necesitamos hoy. Fortalecernos ciertamente en aquellas cosas que quedaron en el pasado, en aquellas circunstancias que quedaron atrás, pero debemos procurar cada día extendernos hacia adelante y proseguir a la meta, como dice la palabra de Dios. Y en el versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para proseguir hacia adelante. El futuro mañana no lo conocemos, pero de algo sí estamos seguros, y es que Dios tiene el control, y que todo esto que estamos viviendo hoy es muestra de que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga a través de esta palabra en esta mañana, y no olvidemos que tenemos que evaluar nuestro pasado para aprender de él
y escuchar esa voz del pasado para ver qué cosas nos ayudaron a nosotros a salir adelante desde esa crisis de los 90, de los años 2000, del 2010, y que hoy, 10 años después, nuevamente llega la crisis a tocar a nuestras comunidades, y es tiempo de que nosotros nos levantemos con esa voz de fe, esa voz de esperanza, para seguir confiando en el Señor y poder ser algún día asido por Cristo a ese supremo llamamiento al que Él nos llama a cada uno de nosotros. Así que en esta mañana, que Dios nos bendiga y nos ayude siempre a proseguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas que tenemos que enfrentar. Les invito, vamos a orar en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús oramos dándote gracias por esta palabra. Esperamos que ella bendiga a muchas personas que la han de oír, a la Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz, a cada uno de los hermanos y hermanas que se encuentran en casa. Señor, bendice a la Iglesia mundial, a todos, Señor, de una manera especial, Padre. Guárdanos y ayúdanos en estos momentos de crisis. Así como hoy hemos revisado, Señor, nuestro pasado, oh Padre de la gloria, acerca de estos eventos desastrosos que en el pasado hemos tenido que enfrentar, pero tú nos has ayudado siempre, Señor, para salir adelante. Así también te pedimos hoy que nos ayudes en este año 2020 a superar esta crisis provocada por esta enfermedad, por esta pandemia mundial, a quien reprendemos y desautorizamos en esta hora todo virus de contaminación que está causando muchas muertes en el mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret lo echamos fuera por el poder de Jesucristo. Oh Señor, hoy nos sometemos a tu señorío, a tu poderío, reconociendo, Señor, que tú tienes el control, que tú tienes, oh Dios de la gloria, el control de nuestras vidas en tus manos. Tanto así que tu palabra dice que ningún cabello de nosotros caerá a tierra a menos que sea tu voluntad. Hoy te pedimos, Señor, que traigas sanidad a las naciones, que traigas sanidad, Señor, a aquellas personas que están en hospitales, que están padeciendo por esta pandemia mundial. Guárdales, sánales, restáurales, Señor. Levántales, oh Padre, con tu poder, Señor. Tú prometes en tu palabra que llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor. Así declaramos la sanidad de las naciones, la sanidad de los pueblos, pero también declaramos en esta mañana, en el nombre de Jesús, tu protección sobre nuestras vidas, tu protección sobre los hogares de Pueblo Bello, tu protección sobre las familias que habitamos en este corregimiento, en este municipio de Turbo, también en nuestro departamento de Antioquia, en nuestro país Colombia. Guárdanos, ayúdanos, bendícenos, líbranos de todo mal, como dice la oración del Padre nuestro, porque tuyo es el poder y el reino por todos los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque podemos honrar y glorificar tu nombre desde casa. Podemos glorificarte y compartir tu palabra y bendecir a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Gracias te damos por tu misericordia. En tus manos dejamos este tiempo, dejamos este día, Señor, esperando en ti, porque solamente tú tienes la respuesta a todas estas situaciones. Ahora oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, así de esta manera, el amor eterno de Dios el Padre, la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y
consolación de nuestro Dios Espíritu Santo sea con todos nosotros hoy y siempre.